Bueno, entonces comenzamos. Bueno, chicos, entonces aquí estamos. Hoy vamos a hablar de este metabolismo de nucleótidos purínicos y pirimídicos, las rutas catabólicas. Es decir, qué ocurre cuando los nucleótidos son ingestados o vienen de una fuente exógena o, digamos, sufren una degradación. Una degradación en términos de producción de energía. Pero ustedes saben que lo más valioso de un nucleótido aquí, ¿qué sería? Sería la base nitrogenada, ¿sí? Que es lo que más, digamos, más le costaría al cuerpo sintetizar. Recuérdense la cantidad de ATP que se requiere para producir un nucleótido de ese tipo, para producir la base nitrogenada. Muchos, por ejemplo, los nucleótidos purínicos demandaban 4 ATPs, los nucleótidos pirimidínicos demandaban 2, o sea, es un gasto energético que tiene que asumir el cuerpo. Pero para las rutas catabólicas, lo más importante quizás es recuperar la base nitrogenada. Aunque el resto del esqueleto fosforribosil, que es la pentosa y el fosfato, pues también se puede recuperar. ¿Bien? Entonces aquí vamos a mostrar una pequeña diapositiva, esta que está acá. Esta diapositiva que estoy mostrando la saqué también de este libro, Bioquímica de Bohinsky, que es un libro pues bastante antiguo, como les decía, pero que bastante bueno. De hecho, lo usé Yo durante mi lo carrera. conseguí en... Ah, excelente, excelente, quien lo consiguió por ¿Lo ahí. quiere? Pues, Antonio, tengo una versión física, solo que está en la universidad por la cuarentena, se me quedó en el escritorio, pero yo tengo la versión física, muchas gracias. Bien, bueno, entonces les decía, chicos, esto que está acá, esta ruta que les estoy mostrando, básicamente pues es una ruta muy conservada de nucleótidos. Vamos a comenzar hablando de nucleótidos purínicos, perdón, que, digamos, tiene que ver con la degradación de estos a partir de una cadena polinucleotídica sencilla. Esto que está acá, por ejemplo, aquí en el libro hablan de RNA. Obviamente el RNA, ustedes saben que es una cadena polinucleotídica sencilla, no es una doble cadena como el ADN. Entonces, esta cadena de RNA puede ser ingerida inclusive en la dieta, ¿cierto? Recuerden que muchos alimentos pues tienen alta tasa de ácidos nucleicos. Sí, sí, claro que sí. Cuando ustedes comen carne, por ejemplo, consumes o muchos productos cárnicos derivados de origen animal, perdón, tienen mucho de este contenido genético dentro de sus composiciones, obviamente también, solo que en pequeñas proporciones. Pues esas cadenas polinucleotídicas comienzan a degradarse, efectivamente, en sus nucleótidos constituyentes. Para el caso del RNA, las dos bases purínicas que más se conservan, incluyendo a nuestro amigo el ADN, son el guanosín monofosfato y adenosín monofosfato. Son, digamos, los dos nucleótidos. Y ahora están monofosfatados por una razón particular que voy a explicar ahorita en la próxima diapositiva, que digamos que son los que más se obtienen. Bien, entonces, esos nucleótidos, digamos, sufren primero una última defosforilación para obtener sus correspondientes nucleósidos. Recuerden que cuando es un nucleótido es cuando tiene fosfato, cuando pierde el fosfato se convierte en nucleósido, que es el azúcar pentosa y la base nitrogenada. Y en este caso, pues para el caso del guanosín monofosfato, se convierte ahora en guanosina solita. Luego se ocurre una siguiente partición o escisión del enlace en el glicosídico y se libera ribosa, eso es por otro tipo de enzima. Y por último, al quedar la base nitrogenada solita, que es la guanina, por medio de una hidratación, una enzima que se llama desaminasa suelta el grupo amino de esas, digamos, de esas bases y al liberar el grupo amino, pues obtiene la xantina. Xantina, ustedes conocen que es el precursor, digamos, de todas las bases nitrogenadas eh, obtenido por la desaminación continua de esas bases nitrogenadas. Obsérvense que para el caso, por ejemplo, de la guanina, la desaminación es de este grupo amonio que se encuentra aquí, produce un grupo ceto, ¿bien? Debido a la adición de agua. Esa xantina es básicamente el anillo principal nitrogenado que queda después de la desaminación de esas bases nitrogenadas. Otra cosa particular que quiero comentarles es que digamos, eh, para el caso, por ejemplo, de esos compuestos, eh, la, digamos, la desaminación
libera amonio que ustedes saben va al ciclo de la urea. Es decir, este amonio también es un amonio liberado durante el ciclo de la urea, o también nuestro cuerpo lo puede usar para sintetizar aminoácidos también. Entonces, este amonio libre tiene esa característica, o es eliminado en el ciclo de la urea si la expresión de las enzimas del ciclo de la urea está elevada, es decir, si hay una alta tasa de consumo proteínico o una alta tasa de inanición, y obviamente el ciclo de la urea pues es prolongado, o si hay una alta presencia de energía de ciertos carbonados, eso va para la síntesis de aminoácidos. La AMP o adenosín monofosfato también sufre un mismo cambio, ¿cierto? Solo que en uno de los pasos continuos de transformación se obtiene el esqueleto de ribosa y de inosina, conocido como inosina, perdón, que es adenosina y ribosa, ¿cierto? Ese esqueleto como tal, al perder el grupo ribosa, se convierte en hipoxantina, ¿cierto? Y esa hipoxantina sufre una oxidación por medio de la oxidasa de xantina, ¿cierto? Que es una enzima hidratasa que funciona con oxígeno, produce xantina. Esa xantina es el derivado final común de las dos bases nitrogenadas purínicas y es, digamos, el producto final de la eliminación. En este esquema que se muestra acá, muestra un poquito más detalladamente la ruta y vean cómo, digamos, partimos desde la AMP o adenosín monofosfato y las enzimas que se encargan, digamos, de defosforilar a esos nucleótidos son las nucleotidasas. Las nucleotidasas son enzimas muy específicas que toman a esos nucleótidos monofosfatados y comienzan a quitar fosfatos, dejando al nucleócido libre. Estas nucleotidasas actúan en muchos tejidos y, digamos, son claves para la obtención de grupo fosfato inorgánico libre, que va pues, a las células a trabajar en muchas otras reacciones y, digamos, el nucleócido libre sufre una reacción de desaminación por las desaminasas para obtener la hipoxantina libre una vez que el núcleo amino y el núcleo ribosa salen del nucleócido, quedando entonces la base nitrogenada libre. Esta hipoxantina, para el caso de la adenosina, que ha cambiado o ha, digamos, ha virado completamente a un esqueleto nitrogenado, sufre una oxidación mediada por la xantina oxidasa. Esta enzima xantina oxidasa, una enzima, digámoslo así, oxigenasa, una enzima que lo que hace es que incorpora oxígenos a la molécula. Entonces, como se pueden notar en la hipoxantina, ¿cierto? Esta enzima sufre una oxidación que produce un grupo ceto, en este átomo de carbono que estoy mostrándoles aquí, y eso es porque se incorpora oxígeno directamente a la molécula. Para el caso de la guanosina monofosfato que habíamos hablado, al llegar a guanina y actuar la desaminasa y la eliminación de ribosa completa, se llega a xantina directamente, ¿bien? Al esqueleto de xantina directamente. Esa es la, digamos, la diferencia con, en este caso, la adenosina. La xantina sufre nuevamente otro ataque de la xantina oxidasa, que nuevamente vuelve a oxigenar la molécula y produce un grupo hidroxilo en el anillo indólico de 5 miembros aquí, y esa unión de grupo H produce el compuesto que se conoce como ácido úrico, que es un producto de eliminación normalmente de estas bases nitrogenadas purínicas. Ahora, esto ocurre normalmente digamos, en un catabolismo normal acelerado de purinas, ¿cierto? Pero digamos que nuestro cuerpo tiene la capacidad de rescatar esas purinas, es decir, rescatar bases nitrogenadas cuando así lo requiera. Entonces, normalmente el exceso, el exceso de bases nitrogenadas de una dieta muy cargada de, digamos, de productos animales, vísceras, por ejemplo, cárnicos muy fuertes, carnes rojas y demás, digamos que tiende a eliminar todo ese exceso de bases nitrogenadas por medio de formación de xantina y posteriormente oxidación para transformarlo en ácido úrico. Este ácido úrico es un producto de eliminación normal. El problema del ácido úrico es que el ácido úrico normalmente es poco soluble y cuando se incrementa su producción, ¿cierto? Este tiende a precipitarse particularmente en los tejidos que tienen una alta tasa de hidratación. Tal es el caso de las articulaciones. Entonces, si ustedes recuerdan Bioquímica 1, cuando hablamos de, en este caso, de los componentes de la articulación, que uno de ellos es el sulfato de queratano, ¿cierto? Que es un, digamos, un compuesto
pariente del ácido hialurónico que tiene la capacidad de tener grupos negativos y una gran cantidad de grupos alcohol que lo que hacen es que absorben agua, es decir, son tejidos altamente hidratados. ¿Bien? No sé si de pronto recuerdan eso. Entonces, esa hidratación que tiene el tejido cartilaginoso, que obviamente le confiere sus propiedades lubricantes, por así decirlo, es un blanco fácil de la deposición continua de ácido úrico. Entonces, al haber mucho ácido úrico, una dieta muy cárnica, de muchos productos de origen animal, inclusive cargado de pronto de mucha espinaca, mucha comida verde, pero con mucha concentración digámoslo así, pues de hierro y demás, digamos, esas bases purínicas que son catabolizadas se transforman en un exceso de ácido úrico. Ese ácido úrico va directamente hacia las articulaciones. Otro tejido que es muy afectado es el riñón. Entonces, la deposición de ácido úrico en el riñón genera los famosos cálculos renales. O sea, es un componente de los cálculos Profe, renales que incrementa, digámoslo así, la cristalización del mismo. ¿Quién tenía una pregunta por ahí? profe, ¿y por qué casi siempre son cosas rojas? Tomate, carne roja, Bueno, espinaca, todas esas cosas. precisamente porque los cárnicos Por las tienen un proteínas. exceso de proteína, claro que sí, pero también muchos de estos cárnicos tienen ácidos nucleicos. Ya, ustedes de pronto no alcanzamos a veces a contextualizar lo que estamos comiendo, pero si ustedes se ponen a pensar, ¿cierto? Dentro de esas células, dentro de las células que están, se conservan pues muchos materiales de ácidos nucleicos. El ADN tiene la característica, a pesar de que ser una molécula que uno cree que es bastante ¿cómo digámoslo? Inestable. Uno piensa que el ADN es inestable, en realidad no lo es. El ADN, si usted lo extrae adecuadamente y lo poner en un tubito en el laboratorio, y yo soy testigo, sin ningún tipo de refrigeración, y el ADN dura usted mucho tiempo, porque el ADN es un producto muy estable. De hecho, es nada proclive a la acción de pronto de compuestos ajenos. Lo único que daña el ADN se llaman DNAsas, que son unas enzimas que se encuentran incluso en nuestras manos. Es decir, tú no puedes tocar el ADN normalmente porque lo degradas. Pero él guardadito en un tubito, aislado de DNAsas y demás, es un producto muy estable. Ahora piensa en la carne. La carne tiene muchos ácidos nucleicos y cuando se cocina, demás como tal, digamos, el ADN se naturaliza, o sea, se pierde su forma, pero no deja de ser polinucleotídico. Entonces eso va a tu ingesta diaria de carne. Nuestro cuerpo puede sacar la proteína, que es el componente mayoritario de la carne, pero también consume una parte de ácidos nucleicos. Y nuestro cuerpo tiene la capacidad pues, de sacar lo que puede. O sea, el primero lo que hace es que excreta. Si hay mucho, excreta porque no le sirve tener tanto nucleótido libre. Mucho nucleótido libre la célula no sabe qué hacer. Entonces simplemente los elimina como ácido úrico, que es un producto que nuestro cuerpo puede eliminar. De hecho, normalmente en la orina y el sudor estamos sacando cantidades de ácido úrico, ¿cierto? Pero el problema es cuando se incrementa, porque es poco soluble y se solubiliza en tejidos muy, por decirlo, que tienen una gran cantidad de agua. No es que se solubiliza más bien, es que se deposita, es la palabra. Se deposita. Es como cuando usted tiene un balde, ¿cierto? Lleno de bastante agua y usted, digamos, por así decirlo, echa arena. No es que se va a solubilizar en el agua, sino que simplemente cae y se deposita más fácil porque tiene un medio donde caer. Lo mismo ocurre con el ácido úrico. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, nuestro cuerpo también tiene la capacidad, obviamente, normalmente hablando, de recuperar a lo que pueda aprovechar, ¿cierto? Es decir, normalmente hablando, nosotros eliminamos ácido úrico, ¿cierto? Pero también podemos recuperar lo que sirva. Existen dos sistemas enzimáticos que permiten recuperar purinas, que se llaman vías de recuperación o de rescate de purinas, que se llaman básicamente sistemas HGPRT o HPRT, que es el llamado sistema de recuperación hipoxantina, guanosina, fosforribosiltransferasa, ¿cierto? Que recupera principalmente el núcleo de hipoxantina, derivado directamente pues, de adenina, ¿vean? Derivado directamente de adenina, y recupera también, digamos, los núcleos digamos, directamente, para el caso de hipoxantina, pues existe este, y también de guanina, por eso se llama
hipoxantina, guanina, fosforibosiltransferasa, porque permite recuperar las bases púricas libres de hipoxantina, derivada de la adenina, y la guanina. Pero la adenina particular, o sea, la adenina sola, tiene la capacidad pues también de ser recuperada por el sistema APRT, que es adenosina fosforibosiltransferasa, que actúa sobre directamente sobre la adenina particularmente hablando. Recuerden que la hipoxantina es un derivado de la desaminación particular de la adenosina, que es el nucleósido de adenina, pero también la adenina tiene la capacidad de ser recuperada directamente. Recuerden que la adenina también es una base nitrogenada libre, adenina y guanina. Y la hipoxantina pues es un derivado también del mismo. Entonces, esas bases púricas se pueden recuperar directamente. Y eso a través de los dos sistemas. El más importante de todos ellos es el sistema HPRT, que es el mayor recuperador de purinas que existe, porque recuerden que muchas de estas bases, esta es derivada de adenina y esta guanina pues es una guanina solitaria. Entonces, este sistema es el mayor recuperador. Vean que son dos bases que recupero por un sistema igual de este caso de bases purínicas. Ahora, una cosa particular que tiene es que el sistema de rescate, aquí está el esquema, este esquema también lo saqué de la bioquímica de Bohinski. Miren, por ejemplo, lo que ocurre cuando normalmente sintetizamos a partir de fosforibosil pirofosfato y glutamina, la fosforibosilamina, ¿cierto? Y obtenemos el IMP, precursor de los nucleótidos purínicos, que esta es la vía normal de síntesis que vimos la clase pasada, ¿cierto? Y digamos que la vía catabólica obtiene a partir de guanina, que es la base nitrogenada libre, e hipoxantina, puede volver a reobtener los nucleótidos monofosfatados para alimentar a las células o darle, digamos, control por retroalimentación a la ruta de síntesis. Entonces, miren que al rescate de purinas no es que rescaten solamente la base, sino que lo convierten en un nucleótido. Me explico. Si ustedes ven acá, el sistema de rescate o la enzima funciona con PRPP, que conecta directamente a la base nitrogenada para obtener el nucleótido. Es decir, adiciona el grupo fosforibosil fosfato, que es el que se conecta directamente a la base nitrogenada por medio de la enzima recuperadora. Entonces, el sistema de rescate funciona principalmente controlando, y es uno de los principales controladores de los niveles de ácido úrico. ¿Ven? Claro, si el sistema de rescate, y ahí sí quiero que ustedes me respondan, ¿qué pasaría si el sistema de rescate está alterado? O sea, en este caso. A ver si ustedes me entendieron lo que estaba comentando. Pues no se pueden recuperar esas bases. Exacto, no se recuperan las bases, pero ¿qué más ocurre de si el sistema no está presente? Si el sistema no Produce se mucho encuentra ácido presente, úrico. ahí está la respuesta. Entonces, esa es digamos, uno de los también aportadores al incremento de ácido úrico, porque también otra forma de obtener mucho ácido úrico, ¿cuál sería? A ver, ¿de qué otra forma obtendríamos mucho ácido úrico también? En el ciclo de la urea. Bueno, el ciclo de la urea, digamos, pues, la urea es un producto más soluble De que el la ácido dieta. úrico. Él sale de nuestro cuerpo por medio de la orina. Lo que le quería preguntar básicamente es, listo, el sistema HPRT recupera bases purínicas, las incorpora con en este caso fosforibosil, sí, la palabra, que es fosfato y ribosa, incorpora para formar nuevamente nucleótidos monofosfatados a partir de bases purínicas, ¿cierto? Es un sistema de recuperación, recupera bases. Él, digamos, permite que nuestro cuerpo controle los niveles de ácido úrico, pero también hay una enzima que es responsable de los niveles de ácido úrico. ¿Cuál es? Lo vimos hace poquito. Nada, chicos. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Ya habíamos hablado de que, digamos, el sistema de recuperación de purinas permite recuperar purinas que están libres en la célula para poder volverlas a obtener como nucleótidos monofosfatados que van a alimentar, pues,
las rutas de síntesis de ácidos nucleicos y demás, o también son inhibidores por retroalimentación de las rutas de síntesis que vimos en la clase pasada, porque entre más nucleótidos monofosfatados existan, recuerden, voy a poner la diapositiva para que ustedes recuerden que estos señores, el GMP y el AMP, incluyendo el IMP, son inhibidores por retroalimentación de la parte inicial de la vía, incluyendo la parte siguiente, que es la parte de incorporación, e incluyendo las rutas de bifurcación. Esta es un inhibidor de esta vía y esta es un inhibidor de la vía que lo lleva a fondo. Es decir, son inhibidores por retroalimentación. Entonces, aquí lo dice incluso, aquí lo dice en el libro, miren, que yo no estaba mintiendo, inhibición normal por retroalimentación. Entonces, estos señores son a su vez, inhibidores por retroalimentación, pero nuestro cuerpo tiene un sistema de recuperación o rescate de purinas, el HPRT, que es el sistema que recupera hipoxantina y guanina del cuerpo. Ese señor entonces evitaría eventualmente que nuestro cuerpo quede con un exceso de ácido úrico, porque si él recupera purinas, él controla la producción de ácido úrico. Si aquí, digamos, hay mucha guanina, hay mucha hipoxantina, y no hay HPRT que lo recupere, hay mucho ácido úrico. Pero hay otro sistema, otra enzima, que también es responsable de controlar los niveles de ácido úrico, y la vimos hace poquito. Bueno, viendo que no me he respondido, se llama xantina oxidasa. Futuros médicos de Colombia, quiero que recuerden algo. La gota, la enfermedad de la gota, que es acumulación de ácido úrico, se da precisamente porque el paciente tiene problemas en la producción de xantina oxidasa. O más bien tiene una alteración que evita que el ácido úrico sea fácilmente liberado. Puede ser algún defecto genético, etcétera, pero por lo general, principalmente, lo que ocurre es que su xantina oxidasa está produciendo mucho ácido úrico también. ¿Listo? Entonces, ese paciente se le administra alopurinol. El alopurinol es un inhibidor competitivo de en este caso, de las bases nitrogenadas, que toma la xantina oxidasa, él compite con ellas y cuando compite, le gana. Inhibe la xantina oxidasa y evita que la persona produzca más ácido úrico. Entonces, ese es un típico caso de inhibición competitiva. Entonces, voy a montarles aquí rapidito el esquema que les he mostrado. Esta es la recuperación, pero la ruta normal de catálisis la produce nuestra amiga xantina oxidasa, que lo que hace es que transforma a estas bases nitrogenadas en ácido úrico, eventualmente. ¿Ve? Entonces, un paciente con gota, digamos, tiene problemas para, controlar la producción de ácido úrico porque lo sobreproduce. Tiene mucha producción. Entonces, el abordaje farmacológico que se hace es usar un análogo de nucleósidos que entra e interfiere con la xantina oxidasa. Uno de ellos, el más usado comercialmente, es el alopurinol. Y el alopurinol llega a la xantina oxidasa, la inhibe y baja los niveles o la concentración de ácido úrico. Cuando baja esa concentración de ácido úrico, el paciente pues tiene una mejoría en los síntomas. ¿Sí? Pero el otro sistema que se encarga de controlar los niveles de ácido úrico de una manera indirecta es el sistema de rescate de purinas o el sistema de enzimas HPRT, APRT. El más importante, repito, es el HPRT o también HGPRT por hipoxantina guanina. Entonces, ¿qué hace ella? Es una transferasa, una ribosil transferasa, una fosforibosil transferasa, perdón. Ella coge el PRPP, que es fosforibosil como tal solito, y lo pega rescatando una de estas dos bases nitrogenadas para formar nucleósidos monofosfatados nuevamente. Uno es el GMP y el otro es el inosil monofosfato, pariente de nuestro amigo el AMP. La adenosina tiene su propia ruta de recuperación. Aquí en el libro no la muestran, pero sería básicamente la ruta APRT, que actuaría recuperando a partir de PRPP a nuestro amigo AMP a partir de adenosina. Aquí está la otra vía, que es la APRT. Solo que aquí en el libro no la muestran, porque la más importante es la HPRT. Esta funciona incorporando obviamente también a nuestro amigo el PRPP. Aquí.
Esa se incorpora normalmente. Entonces, eso es lo que ocurre, chicos. Eso es básicamente lo que los dos sistemas que, en resumidas cuentas, controlan tanto el catabolismo como el anabolismo normal de purinas, porque es que estos nucleótidos, al ser rescatados, actúan controlando también la síntesis normal de purinas, que está mediada por las rutas que ya habíamos visto en la clase pasada. Es una inhibición normal por retroalimentación. ¿Bien? Entonces es un sistema de control muy estricto que ayuda mucho al cuerpo a controlar lo que se sintetiza de nucleótidos purínicos y lo que va a ser catabolizado. El problema ocurre cuando este metabolismo normal se daña. Para el caso de pacientes con gota, el problema son las santinas oxidasas. Bien, el problema son las santinas oxidasas para un paciente con gota. Pero normalmente estos pacientes con gota pueden tener otra alteración mucho mayor y ahí es donde entra la enfermedad que vimos el día de hoy en el video, el llamado síndrome o enfermedad de Lesch-Nyhan. Este es un paciente con un metabolismo Lesch-Nyhan común. En ella, ¿qué me pueden decir ustedes? A ver, ¿qué es lo que no hay? A ver, ¿quién me dice? Que no hay la enzima Correcto. HPRT. No hay HPRT. Al no haber recuperación de purinas, entonces nuestro cuerpo no tiene la capacidad de inhibir por retroalimentación las rutas de síntesis. Entonces hay mucha síntesis, miren que el libro pone muchas flechitas, mucha síntesis de precursores nucleotídicos, hay mucha síntesis de nucleótidos monofosfatados, no hay recuperación de bases y entonces se sobreproduce santina. Se sobreproduce santina porque hay mucha desaminación por el exceso que hay de bases nitrogenadas libres, porque no hay un sistema que las recupere y por ende la concentración de ácido úrico al final va a ser muchísimo mayor. Entonces, estos pacientes con Lesch-Nyhan naturalmente tienen gota. Si ustedes notaron en el video, los niños con Lesch-Nyhan tienen las manos con el signo típico de la gota, hinchadas y cargadas de ácido úrico. No pueden casi ni moverse, ni las rodillas ni los pies. Y esa gota se la acompaña a ellos con una cantidad de síntomas neurológicos. Uno es la ira excesiva. Tienen unos episodios, arranques de ira incontrolada. Es cuando el niño se pone insoportable, miren cómo la madre lo tiene que agarrar con esa paciencia y esperar que él se automutile. Por eso les ponen unos guantes en sus manos para evitar que se coman los dedos, literal, se comen los dedos. Entonces, eso da en un episodio una famosa rabieta. Las rabietas de Lesch-Nyhan son muy intensas, muy fuertes y duran bastante tiempo y son casi que incontrolables. Entonces, vean cómo esa alteración del metabolismo de recuperación de purinas afecta al paciente de una manera tan drástica. Entonces, no solamente son pacientes con gota, que es lo que ocurre normalmente con un paciente con gota, que simplemente no puede moverse de manera adecuada. Un poco de allopurinol y listo, pero el paciente con Lesch-Nyhan sufre otras mayores alteraciones porque su sistema de recuperación de purinas está completamente inexistente y ahí sí las patologías son mucho mayores. Profe, en el video mencionaban que ellos no sentían dolor. Bueno, esa es una particularidad de algunos tipos de pacientes. Esa es una cosa que de pronto el semestre pasado debatimos como tal con algunos pacientes. O sea, ellos no, digamos que su umbral de dolor está reducido, por eso es que se automutilan. Pero en algunos casos, la automutilación no va para los dedos, sino que va a esto. Y ahí sí es una rabieta con dolor intenso. Se van cortando de esta manera, así. Me hubiese encantado encontrar un video, pero es como que el contenido es muy fuerte. Pero digamos que el dolor es una cosa relativa. Por el caso de los niños, que cuando comienzan a comerse los dedos, es un caso particular de Lesch-Nyhan donde no sienten casi dolor por la automutilación, pero en otros casos ocurre cortada de venas, o sea, se empiezan a automutilar, pero con cuchillos, y es mucho más doloroso. O sea, sí lo sienten completamente, pero nadie explica por qué lo hacen. Es como, qué sé yo, como una necesidad por cortarse el tejido. Es una cosa muy, muy, muy fuerte. Entonces, lo del dolor, digamos, es un poquito relativo. Depende de pronto del grado de afectación del paciente. No encontré ese caso. No encontré ese caso donde No estaría- automutilación.
Dígame, Valentina. Es que hay una enfermedad, pero no me acuerdo cuál, que está asociada a que no reconocen las partes de su cuerpo. O sea, ya es más neurológico, pero es Sí, que no esa es reconocen la las palabra. partes de su cuerpo. Correcto. No me acuerdo cómo se llama eso. Exacto, es como una especie de, esa es la palabra, Valentina, muy bien, la pusiste muy bien porque digamos que yo no manejo bien estas cosas, pero es como, exacto, algo neurológico. Es una alteración que más que digamos, que tenga que ver con dolor como tal, porque ellos sí sienten una parte, es que es como que no reconocieran las partes como propias, es más o menos como por ahí la cosa. Y por eso le decía, hay unos pacientes que se muerden el dedo precisamente porque no es que no lo sienten, no sienten, sino es como que no lo reconocieran y es a mordérselos, no se sabe por qué. Y los otros pacientes se cortan Autolesiones. las venas. Si ustedes pueden profundizar en esto, si ustedes quieren hacerlo, bienvenidos chicos, revisen, es una enfermedad bastante rara, pero si la pueden, la quieren poner como tal, háganlo. Es más, algunos estudiantes míos, lo que pasa fue que yo este semestre, el semestre pasado, tuve mucho más tiempo para dar las clases porque las vi presenciales, trabajé mucho más y libremente y terminé mi contenido mucho antes. Entonces muchos estudiantes escogieron este tema de profundización y buscaron unos artículos. No los encontré, los estaba buscando ahorita, no los pude encontrar. Voy a echarle la buscada para ver si los encuentro y si alguna cosa se los paso a ustedes antes. Si no, pues pueden buscar sobre el tema. Es muy interesante porque digamos que la enfermedad tiene un espectro mayor. Hay varios tipos de mutilación y dependiendo del grado de mutilación, pues es un grado específico del Leishman. Ahí va la cosa, ahí va la discusión, pero como les digo, no he profundizado en el tema, se los dejo entonces a ustedes como futuros médicos de Colombia que lean sobre esos casos clínicos, que es algo muy interesante. Aquí me dices, Valentina, trastorno de identidad de la integridad corporal o BIDD, ¿se llama? Bueno, no sabía que existía ese trastorno. Sí, sí he escuchado algo de algunas personas que sienten los miembros como si no fueran propios, ¿cierto? ¿Es eso? Sí, o sea, lo que pasa con esos pacientes es que ellos viven sus vidas normales o por algún trauma, no estoy segura, ellos empiezan o desde niños, empiezan a pensar que, por ejemplo, sus piernas no le pertenecen, Ya, no sí, las sí, asocian con que son propias. Entonces, cuando ya pueden, literalmente se mandan a quitar una pierna, pero ellos viven feliz con eso, o sea, no es como que les afecte, sino es que simplemente como no lo reconocen, viven hasta mejor sin ellos. Entonces, no sé, de pronto tenga algo que ver. sí creo que vi un caso particular de alguien que se quería cortar una pierna y se la cortó, se sentía como que contento, mutilado. Puede ser algo, puede ser algún tipo de Leishman, de pronto, quién sabe, porque es que la automutilación es el típico, o sea, la automutilación es como esas ganas de herirse, ¿ya? Pero ellos sienten dolor, claro, solo que de una manera reducida porque es una tendencia a automutilarse y es un síndrome enteramente neurológico. Eh, digamos, puede ser algo de ese sentido, un trastorno de identidad corporal. Entonces, eh, los invito, chicos, a que lean. Sería un tema interesante pronto de discusión si ustedes así lo desean a futuro o en el seminario de profundización si quieren traer algo particular que ustedes la hayan leído, con mucho para enriquecer la discusión, pues los dejo ahí a su libre albedrío. Sería interesante. Hasta yo me puedo ilustrar de eso porque la verdad, pues, eh, temas médicos no son muy fuertes, pero me gusta pues leer sobre la parte bioquímica y es muy interesante. Bueno, chicos, entonces esa es la ruta de recuperación. Entonces, cómo se altera a nivel de un individuo esta ruta de recuperación y cómo esto lleva a una síntesis mayor de ácido úrico de la permitida. Entonces, pues eso permite la progresión de estas enfermedades. Entonces, Profe, una pregunta. dígame. ¿Esto en qué parte de la célula, de qué órgano se da? A ver, En esto el se da núcleo. prácticamente en todas partes. Muchas de estas rutas, digamos, que hemos hablado como tal, son rutas enteramente citosólicas. La ruta de síntesis como tal, esta ruta de síntesis de nucleótidos monofosfatados, IMP y demás, es una ruta citosólica. Entonces, digamos que está muy expresa en mucha gran cantidad de tejidos. Ahora, la, la locación exacta a nivel de órganos como tal depende del órgano más afectado. Por ejemplo, si hablamos de los depósitos de ácido úrico, digamos los tejidos renales y los tejidos
están muy cerca al músculo esquelético y articulares, pues están más propensos al daño. Entonces, por ende, la sobreproducción de ácido úrico se da más expresada en esos tejidos porque la deposición es mucho más acentuada. Pero eso no excluye de que el ácido úrico se esté produciendo en otros lugares. Entonces, digamos, por la gravedad, entonces todo el ácido úrico producido va a las extremidades inferiores, ¿cierto? Entonces, por eso no hablamos de un solo tejido, sino de todos, pero el efecto sistémico se potencia por gravedad, digamos, por lugares donde existe deposición, que son los riñones, obviamente por el sistema excretor y en este caso articulaciones. Entonces, por ahí es donde tú vas a ver más las alteraciones, o sea, son los órganos o las locaciones corporales más afectadas por esa deposición. Ok, profe. Yo pensaba que ese proceso se daba en el núcleo celular, No, el profe. núcleo celular el núcleo celular, piénsalo tú como, digamos, la dirección de la universidad. Ahí están la rectoría, entonces están las rectoras gestionando todo y lo que se va a hacer en la universidad. Entonces piensa que eso es un lugar que solo maneja información, ¿sí? Ahí está solo el núcleo, todo el sistema de RNA que se va a mandar para expresión, ahí se reciben los factores de transcripción, todo eso, piénsalo así, en el núcleo, lo más, digamos, imprescindible que son reacciones normales, oxidaciones y demás, todo eso va para el citoplasma. Y la mitocondria es energía, oxidaciones. La única oxidación que se da ahí con gran fuerza es el ciclo de Krebs. Bueno, chicos, entonces continuamos. Estamos de hecho terminando, nos falta mucho. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No hay ninguna duda? Bien. Aquí les decía, por ejemplo, miren, digamos, después de perder el grupo fosfato y demás, pues los nucleótidos se transforman en bases nitrogenadas libres. El producto de su degradación es el ácido úrico, que es poco soluble. Cuando se incrementa su producción, se va a los riñones y articulaciones. El depósito de ácido úrico produce la famosa gota. Una dieta baja en estas proteínas, vísceras, mollejas, ven que son productos de origen animal, pues, o sea, todo lo que es el tejido anexo digamos, me gusta a veces hablar de lo que son los tejidos atípicos, es decir, no es la carne como tal, sino lo que es vísceras, lo que es entrañas, lo que es molleja, lo que es esa parte del animal que digamos es un tejido bastante renovador. Entonces, si están que las vísceras y las mollejas pues tienen, de los animales pues son los tejidos que más recombinación tienen o más renovación celular tienen. Esos tejidos tienen un alto contenido de ácidos nucleicos. Entonces, para un paciente con gota no le sirve comer mucha víscera, no le sirve comer mucha molleja, no le sirve comer esas tripitas que dicen, porque esas comidas, esa carne atípica que yo le llamo, es carne que está con alto contenido de ácido nucleico, porque como les digo, tiene una alta tasa de recombinación, una alta tasa de división celular. Entonces, tiene mucho contenido de ácido nucleico libre. Entonces, obviamente produce mucho. Y Otra cosa, la deliciosas que son. espinaca. ¿Sí? ¿Quién me está hablando por acá? ¿Quién estaba hablando por aquí? ¿Alguien tenía alguna No, pregunta? yo diciendo que son bien deliciosas y la gente no se las puede comer Ah, por la gran claro. cantidad de ácido úrico. Claro que sí, sobre todo los pacientes con gota. Claro que sí. Lo mismo la espinaca, ¿cierto? Obviamente el alcohol es un mal acompañante para todo lo que es, digámoslo así, gota, porque el alcohol también disminuye la capacidad de nuestro cuerpo para poder excretar ácido úrico, ¿cierto? Algún exceso de café también es muy, afecta mucho pues la degradación de ácido úrico, pero pues, básicamente eso es lo que ocurre con pacientes con gota. Y el alopurinol, como les decía, es un inhibidor de la santina oxidasa, que es, digamos, la principal ruta de producción de ácido úrico. Entonces, por ese lado es muy importante. La recuperación de pirimidinas, también, muchachos, las pirimidinas o las bases pirimidínicas tienen una, digamos, por así decirlo, una ruta particular de degradación. Bien, entonces voy a hablar aquí principalmente de las dos, que son nuestro amigo citidina. Recuerden que la citidina se obtiene a partir de la uridín monofosfato, ¿se acuerdan? Entonces, la citidina, que es digamos, el nucleósido final, que es ribosa más citosina, sufre una desaminación por una desaminasa particular y se transforma en uridina. ¿Listo? Entonces, al final,
cuando la ruta continúa, ¿cierto? Se obtiene un compuesto que es el dihidrouracilo. La particularidad de esta degradación del núcleo pirimidínico, que es el núcleo de un solo anillo, es que al final se obtienen productos estables. Uno de esos productos estables es nuestro amigo, por ejemplo, digamos, para el caso, por ejemplo, de los nucleótidos purínicos, digamos, los máximos productos que se pueden obtener son productos estables, son dióxido de carbono, el grupo amonio, un NH4 libre, la beta-alanina, un aminoácido, y digamos, el beta-amino isobutirato. El beta-amino isobutirato, también conocido como ácido beta-amino isobutírico, se le conoce también como BAIBA, es un producto muy estable que se utiliza para o entra más bien al ciclo de Krebs como un intermediario, ¿cierto? Degradado normalmente a succinil-CoA. Entonces, de esa manera, cuando él entra con succinil-CoA, pues ya puede entrar al ciclo de Krebs como tal. Entonces, vean que la degradación de bases pirimídicas es mucho más, por así decirlo, sencillo para nuestro cuerpo, porque la ruta de degradación normal da productos estables, muy estables. Nuestro cuerpo elimina dióxido de carbono que se exhala, ¿cierto? El grupo amonio, pues, que es liberado como urea normalmente, y la betalanina, pues, que se puede utilizar, pues, para síntesis de proteínas. Entonces, los procesos finales de degradación tienen muchísima facilidad en términos de que se obtienen una gran cantidad de productos estables. Y son productos muy solubles y fáciles de eliminar. Esa es la principal característica de las bases pirimidínicas. Es muy sencillo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la timina también tiene una ruta muy similar, solamente que el producto final de la descomposición es una serie de compuestos estables que llevan principalmente a betalanina, amoníaco y dióxido de carbono. Y normalmente el más abundante también de todos es este aminoisobutirato o ácido aminoisobutírico o BAIB. Entonces, esa es la principal, digamos, característica de las bases pirimídicas. Es un proceso bastante sencillo y bastante fácil en nuestro cuerpo. No tiene mucho complique. Bien, y por último, vamos a ver algunos ejemplos a nivel farmacológico de fármacos que sirven para inhibir enzimas en el metabolismo de nucleótidos. Tenemos pues al alopurinol, que ya ustedes saben, se le conoce normalmente como inhibidor suicida. ¿Por qué se llama inhibidor suicida? Porque él es un competidor o un derivado más bien de bases nitrogenadas muy similar a el sustrato que usa la santina oxidasa, que finalmente es la santina, ¿cierto? Que es un derivado de las bases purínicas. Y cuando él llega, él se pega a la enzima como un inhibidor suicida, que es un inhibidor que forma un enlace covalente con la misma enzima. Entonces, cuando él llega, la enzima deja de producir o de tener unidades activas en su sitio activo, porque ya no puede degradar ninguna otra base purínica libre, y por ende ese compuesto pues ya evita la acción de la enzima, ya esta no puede actuar y por ende pues ya deja su catálisis. Entonces, ese es un excelente medicamento para el tratamiento de la gota. Es, digamos, el estándar que se usa para tratar gota. Azacerina y acibicina son inhibidores de la glutamina aminotransferasa, ¿cierto? Son conocidos anticancerígenos, ¿cierto? Son análogos de la glutamina aminotransferasa. El fluorolacilo, que lo vimos hace poco cuando vimos la síntesis digamos, a partir de desoxiuridilmonofosfato, la síntesis de desoxitimidilmonofosfato, es decir, de timina. Este timididrato sintasa, la enzima, funciona con un compuesto que también es un derivado del folato, tetrahidrofolato. Entonces, esta enzima, cuando es inhibida por el fluoracilo, es un excelente pues, quimioterapéutico usado por el tratamiento de cáncer. Y otros, como el metotrexato y la aminopterina, son quimioterapéuticos. ¿Bien? Entonces, estos son inhibidores de la dihidrofolato reductasa. Voy a mostrarles aquí rápidamente cuál es esa reacción. Es esta que está aquí. ¿Ven? Recuerden que para sintetizar a partir de desoxiuridilmonofosfato, se sintetiza desoxitimidilmonofosfato mediante la unión con tetrahidrofolato. Esta es la enzima que cataliza esta reacción, es la sintetasa de timidilato. Y esa enzima, pues normalmente
tiene como cofactor tetrahidrofolato y el tetrahidrofolato a su vez pues tiene una particularidad, es que para poder transformarse en tetrahidrofolato normal, él tiene que ser activado por una reductasa de folato que lo convierte en un derivado que es biológicamente activo, y entonces la aminopterina y el metotrexato son análogos del folato que interfieren con esta reductasa, y al interferir con la reductasa pues interfieren con la síntesis de tetrahidrofolato. Por ende también son unos excelentes anticancerígenos que hacen o actúan desde la ruta diferente. Estos inhibidores, por ejemplo, lo que hacen es que evitan la nutrición del tumor. Cuando hablo de nutrición, quiero decir que el tumor deja de, digamos, de tener folato o de acaban con los depósitos de folato y por ende, pues, al no tener folato, nuestro tumor no puede sintetizar nucleótidos y al no sintetizar nucleótidos, pues, efectivamente, ya no puede dividirse y pierde, pues, la tasa alta de invasividad que posee. Chicos, eso es todo por el día de hoy. Con eso hemos concluido. ¿No tienen alguna pregunta, alguna